Gracias por continuar con nosotras acá en tu canal Noticias. Comenzamos después de esta emisión de comerciales con nuestra sección Generación, un espacio dedicado a sensibilizar sobre temas de asuntos de género a cargo del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander. Hoy nos acompaña su coordinadora Gabriela Chacón. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación a tu canal y a la audiencia por estar atentos sobre estos temas tan importantes para la ciudad. Gabriela, aunque siempre es un placer tenerte acá en el estudio a ti y a Adriana, es lamentable que tengamos que hablar de hechos que nos duelen a todas. Hoy vamos a hablar sobre el feminicidio. Son 14 feminicidios en Norte de Santander, publicaban ustedes en las últimas horas en sus redes sociales, pero justamente hoy informamos sobre un feminicidio más, así que esto se sumaría a 15 feminicidios en Norte de Santander. Para comenzar, ¿nos puedes contar qué tipo de factores son los que inciden en el aumento de estos feminicidios? Bueno, yo diría que más que factores son las condiciones también en las que se encuentran estas mujeres a la hora de vivir este tipo de situaciones de violencia contra ellas. Por ejemplo, hablamos de los casos que fueron los más resonados últimamente, que fue en el caso de la chica joven que fue en el municipio de Cáchira, que es una mujer rural, sí, hablar un poco sobre esa situación de cómo una mujer joven le toca desplazarse de un lugar a otro, de un trayecto más o menos de 40 minutos para poder llegar al centro de educación donde ellas pues estudiaba, y cómo toda esa situación en esos escenarios de riesgo, de inseguridad en la que ella se encuentra, pues propicia para que ella pueda ser agredida o atacada por un hombre, ¿sí? A pesar de que ella anunció que estaba siendo perseguida, pues se ha dicho en las redes sociales de que la culpa es de los padres por no tener la capacidad suficiente de enviarla en un transporte público, pero ahí hablamos también de una circunstancia, y es cómo el Estado propende a que las mujeres vivan esas situaciones de riesgo por no contar con unos espacios públicos más seguros para ellas, que puedan pues transitar de manera pues en la que no se encuentren lamentablemente en esta situación. Eso por un lado, y es entender también qué significa pues los feminicidios, ¿sí? O sea, cuando hablamos de feminicidio, hablamos de todos estos crímenes hechos contra las mujeres, y que en un parte tiene también la responsabilidad del Estado, por lo que ya había mencionado anteriormente, de no contar con la capacidad suficiente de propender a unos espacios seguros, de una atención también integral y oportuna para que estas mujeres sean atendidas en caso de una situación de violencia, pero también hay otros móviles circunstanciales que acompañan estos casos, que no es únicamente cuando se da en el caso de una violencia intrafamiliar, que es sobre todo cuando hay celos entre las parejas, que es cuando únicamente creemos que existe el feminicidio, ¿no? que es la muerte a mano de un hombre que tiene celos por su pareja y que en este caso pues puede disponer del cuerpo de ella, ¿no? También hablamos también cómo esa violencia se ve exhibida también en los cuerpos de las mujeres. Esto se da mucho también en las situaciones de contexto de guerra, por ejemplo, toda esta situación que están viviendo actualmente y que siguen viviendo las mujeres del Catatumbo en Tibú, cómo los cuerpos aparecen en una forma donde expresa un mensaje claro y simbólico hacia la sociedad, ¿sí? Que es finalmente los hombres cómo disponen de estos cuerpos, y también cuando hay una evidencia muy clara de desprecio y de odio contra las mujeres, que al final este es el trasfondo del feminicidio, ¿sí? Todo el desprecio que hay hacia las mujeres, que se traduce finalmente en toda esta cultura machista y patriarcal que ha normalizado de alguna manera violentar y matar a las mujeres, y que en últimas, cuando la institucionalidad no pone el debido cuidado y toma digamos como las medidas de aseguramiento y de prevención para erradicar estas violencias, que finalmente actúa por omisión e impunidad, pues deja un mensaje claro, y es que pues las violencias contra las mujeres no son tan importantes, ¿sí? Gabriela, y tú estás mencionando algo que ocurre con frecuencia cuando escuchamos un feminicidio, y es revictimizar a la mujer asesinada o a su familia por omisión.
¿Qué crees que es lo que nos dificulta tanto aceptar que la culpa está directamente relacionada con el asesino y no con la víctima o con su familia? Esto también al mismo tiempo hablaría, no sé, de una misoginia normalizada, naturalizada en nuestra sociedad. ¿Qué nos expresa esto? Sí, yo creo que es una dificultad de reconocer que existe como tal esta violencia machista y que no solamente ese reconocimiento no solamente la tiene la sociedad en general, sino también la misma institucionalidad no querer propender con las acciones pues debidas, ¿sí? Entonces nos gusta como digamos de alguna manera desviar un poco la atención y la raíz central que es de este problema, que es el reconocimiento de esta violencia y de esta cultura pues patriarcal. Entonces nosotros pues creemos que es más allá de eso, porque finalmente en últimas, cuando vemos cómo se tramitan o cómo se investiga sobre estos casos de violencia contra las mujeres, pues siempre hay como una resistencia al poder reconocer que fue un feminicidio y que se trata como tal de una violencia machista. Hay algo que además preocupa también en los feminicidios, Gabriela, y es su carácter sistemático, incluso en algunas sociedades, infortunadamente, como la colombiana. Conversemos sobre eso. ¿Son los feminicidios una expresión de este sistema patriarcal que, de nuevo, son sistemáticos en nuestra sociedad? Sí, hay algo muy curioso y es que quieren presentar como estos casos de feminicidios como casos aislados, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta, pues las cifras son muy claras, es sistemático, ¿sí? Porque no hablamos, cuando hablamos de homicidios contra mujeres, hablamos que atenta contra la vida, pero en este caso hay otros elementos más, que es la integridad y la dignidad de la mujer, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos también como, por ejemplo, todos estos casos que se presentaron en los 15 feminicidios en el recorrido de este año, pues hay unos elementos ya sistemáticos, ¿sí? Por la forma en cómo se presentan y cómo se encuentran también estos cuerpos. Gabriela, además existe desde sectores feministas de la sociedad un llamado a enunciar los homicidios hacia mujeres como feminicidios, incluso la ley sobre el feminicidio, digamos, también en memoria de una mujer asesinada en el Parque Nacional acá en Colombia. ¿Cuál es la importancia de llamarlo por su nombre, feminicidio? ¿Esto aporta a reconocer que existen condiciones distintas por las que nos asesinan solo por ser mujeres? Sí, exactamente. Ahí va, digamos que todo este mensaje que queremos nosotras como las feministas mandar a la sociedad, y es que se nos reconozcan que existe una violencia machista, que existe un sistema patriarcal que en últimas ha discriminado, relegado y ha despreciado las vidas de las mujeres, y que la institucionalidad tiene que empezar a cambiar esa visión de que nos están asesinando por el hecho de ser mujer, ¿sí? Y porque no contamos con las garantías suficientes para vivir una vida libre de violencia. Entonces, al momento de dar este reconocimiento en la institucionalidad, es un reconocimiento no solo político, sino también simbólico. Entonces, Gabriela, y tú has mencionado que por negligencia y por omisión muchísimas veces las instituciones del Estado no pueden satisfacer estas necesidades de apoyo y de sororidad que tienen algunas mujeres. ¿A dónde se puede dirigir una mujer que esté preocupada porque posiblemente pueda ser víctima de feminicidio o porque alguna miembro de su familia haya sido víctima de feminicidio? ¿Es el observatorio un lugar seguro? ¿A qué otras instituciones podríamos ir? Claro, pueden acercarse hacia nosotras pues como tal no hacemos atención de casos porque no es como nuestra misionalidad, pero sí tenemos pues digamos la obligación y el deber también de poder remitir estos casos hacia las entidades competentes, pero también pueden dirigirse directamente a través de los canales de comunicación que son la línea 155, que es la línea violeta, que es una línea donde te dice dónde se encuentran los servicios más cercanos en donde te encuentras para poder acceder a ellos y activar la ruta de atención en caso pues de violencia basadas en género, o en caso también de que se encuentre en una situación de riesgo, ya sea por feminicidio.
pero también pueden hacer la denuncia directamente a la fiscalía, incluso no tienen que dirigirse hacia las oficinas, sino que lo pueden hacer a través de medios, por ejemplo, como pues por los teléfonos, que es a través de la línea 122, que es la línea de la fiscalía donde ellos atienden pues estos casos, o por Policía Nacional, que es la 123. Gabriela, hace unos días teníamos de invitado al defensor del pueblo, Martey, y él nos aseguraba, yo planteaba una pregunta que además ha surgido de conversaciones con ustedes, y es el hecho de que a pesar de que ustedes reciben y tienen de primera mano información de distintos feminicidios en el departamento, cuando se contrastan las cifras con las de la Fiscalía no son las mismas. Y aquí hay un problema de interpretación del delito. Los que están a cargo de llevar estas investigaciones tal vez no reconocen el concepto de feminicidio, tal vez no es para ellos o ellas un feminicidio. ¿Qué nos dice esto también de la gestión de la Fiscalía? Porque el defensor del pueblo nos contaba que hay más de 200 casos en su momento que ya están siendo investigados, pero que había más de 200 casos archivados que podrían ser feminicidios. Sí, era algo que nosotras veníamos hablando, incluso que expusimos y reportamos en el boletín número 5 del observatorio, y es sobre cómo nos parecía bastante alarmante que la Fiscalía configure a las mujeres cuando son asesinadas como homicidio contra las mujeres, y que hubo un porcentaje muy mínimo en cuanto al reconocimiento de feminicidio en norte de Santander, que creo que fueron como alrededor de 8 o 9 casos en comparación de los 230 y algo de casos que se lograron como reportar el año pasado. Y esto es un llamado de atención que hemos venido haciendo las institucionalidad, de que pues se tome en cuenta la ley 1761, que es la ley Rosalvira Celi, que finalmente hay una resistencia porque se cree que es empezar a investigar ya al final de que se haya puesto en conocimiento el caso y de que ya hubo un procedimiento y una sentencia, y no al principio, en el momento cuando se pone en conocimiento, que es todo el abordaje y el enfoque que uno tiene que darle, ¿sí? O sea, es inicialmente empezar a identificar cuáles son los móviles y cuáles son los supuestos que hay en esos casos de mujeres que han atentado contra la vida de ella, y que hay también tentativa de feminicidio, para poder empezar a reconocer todo el abordaje que tiene la ley, que es muy completa y que ha sido un trabajo y un esfuerzo también que hizo la familia de Rosalvira Celi a raíz de este caso, pues que hubo en el 2015, que hubo más o menos en los años de 2015, y que también fue de la mano de Isabela Gato Santander, que es una abogada penalista que tiene todo un conocimiento bastante amplio sobre estos temas, y que la ley ahí está bastante completa, que es necesario empezar a reconocerla y aplicarla en estos casos, teniendo en cuenta la sistematicidad que hay frente a las situaciones de violencia que viven las mujeres acá en el departamento y a nivel nacional. Gabriela, y ya para finalizar, me parece importante aclarar si existe algún tipo de patrón, con una caracterización, unas características que una pueda reconocer al momento de identificar un homicidio como feminicidio, porque a través de nuestras redes sociales nos preguntan ese tipo de cosas. Ya tú has hecho la salvedad, un feminicidio es un homicidio que es cometido contra una mujer solo por el hecho de ser mujer, pero ¿existe algún patrón de comportamiento entre este tipo de casos, estas situaciones, estos flagelos, para que cuando hagamos la lectura de los hechos podamos poner la lupa y verlo con este prisma de enfoque de género y decir sí, efectivamente es un feminicidio? Bueno, yo diría que más que patrón de comportamiento, algo que nosotros hemos identificado justamente en estos últimos casos, e incluso desde hace 2 años, es que, por ejemplo, cuando son fechas de festividades como el Día de las Madres, Halloween, incluso Navidad, los índices de feminicidio y de violencia basadas en género se disparan un montón. Y esto acá es bastante curioso y hay que estar muy alerta, porque si bien en estas festividades se supone que, sobre todo, incluso pues en este caso que fue el Día de las Madres, que uno dice que hay como un valor del cuidado, del reconocimiento de labor de las mujeres, en cuanto a la maternidad, pues vemos que
pues son como las fechas donde hay mucho más, donde se presenta un pico alto de cifras de violencias, y esto también pues nosotras como tal no hemos seguido como estamos estudiando cuáles son los patrones o las circunstancias que hacen que las festividades sean como unos escenarios de riesgo. Entendemos también que actualmente pues todo, cuando hay festividades pues hay fiestas, hay celebraciones, y que no se han colectivizado ni politizado estos escenarios pues de fiesta, en ese sentido pues colectivizado hacia el cuidado. Entonces hay pues más pues que las mujeres se encuentren más en una situación, digamos, de violencia como tal, pero también pueden existir unos factores circunstanciales que puede ser pues el aumento del consumo de alcohol, pero que esto no tiene que tampoco desviar, digamos, la raíz central del problema, que es la violencia machista, porque finalmente es un patrón y una conducta ya normalizada, de que con alcohol o sin alcohol pues el hombre termina agrediendo a las mujeres. Pero sí, digamos que son unos elementos que que tenemos que empezar como a mirar con con mucho acercamiento, para poder identificar qué es lo que está sucediendo y por qué justamente en estas celebraciones las mujeres se sienten más inseguras y viven mucho más violencias. Pues a Gabriela Chacón, coordinadora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, que hace una valiosa labor por aportar un prisma feminista a la lectura del contexto acá en el departamento. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy para hablar de estos temas que son tan complejos y dolorosos para nosotras, pero muy importantes para ustedes, nuestras y nuestros televidentes. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias.